Es miércoles, estamos en el Parador de Turismo Pedro Estopiña, 9:25 de la mañana, cuando vamos a comenzar la charla. Nuestra invitada, que ha estado ya varias veces con nosotros, con nosotras, con mi compañera Raquel. Hola Raquel, buenos días, Raquel Serrano y conmigo. Pero esta es la primera ocasión, porque claro, lleva muy poco tiempo en el cargo, que viene en calidad de directora provincial de Educación, Formación Profesional y Deportes. Elena Fernández Treviñola. Elena, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. De hecho, se nos quedó pendiente una charla, una entrevista en el Parador, en su calidad de diputada del Grupo Socialista en la Asamblea, pero bueno, ya tiene otra responsabilidad. Y me gustaría que, empezar hablando de cómo ha asumido pues ese cargo importante. La educación es fundamental. Sustituir en el puesto a Juan Ángel Berbel, una persona que, una vez que ha finalizado su gestión, pues yo creo que prácticamente todos los sindicatos educativos han destacado que no lo ha hecho nada mal. ¿Cómo ha afrontado este reto, Elena? Bueno, pues lo he afrontado con muchísimas ganas, con muchísima ilusión y como un reto personal y profesional, porque vosotros podéis comprender que es mi profesión. Yo soy profesora de hace 25 años ya, soy profe de filosofía y es algo que lo llevo en el ADN, ¿no? La educación para mí es importantísima, es una de las herramientas clave de transformación social y creo que en la ciudad de Melilla hace muchísima falta trabajar por este área, ¿no? Creo que la labor de Juan Ángel ha sido, yo creo que pues maravillosa, ¿no? Yo creo que todo el mundo habla muy bien de todo el trabajo que ha hecho Juan Ángel. Es simplemente un cambio de etapa, un cambio de rumbo en toda esta dirección de la educación de Melilla. Pero todos, tanto los directores de los centros educativos como los sindicatos, como bien has dicho, han destacado la labor que se ha hecho durante todos estos años. Una labor acompañada además de una directriz, yo creo que claramente política en cuanto al Gobierno de España, en una apuesta por la educación en la ciudad, que yo creo que es clara, ¿no? y que se ha visto reflejada en los resultados también de la ciudad, en la infraestructura, en la implantación de ciclos, en la estabilización del profesorado, en el aumento de los cupos. Es decir, tenemos muchas cuestiones que en los últimos 6 años han mejorado sensiblemente en la ciudad de Melilla, ¿no? Y yo creo que es claramente por una apuesta clara de la política educativa que queremos y que tenemos, ¿no? Como mapa de ruta dentro de nuestras siglas, ¿no? Uh-huh. Gestión que finalmente ha quedado empañada por el hecho de que hay un procedimiento judicial abierto, unas presuntas irregularidades en unas concesiones de los comedores de un par de centros educativos. ¿Cómo está ese asunto, Elena? Bueno, justamente cuando llegamos a la administración hay procesos administrativos que pueden mejorar y que mejoran, y de hecho Juan Ángel Berbel lo que hizo fue precisamente ponerse a trabajar en el cambio de estos procedimientos administrativos para que fueran lo más garantistas posibles y lo más ajustados a ley. Evidentemente esto no indica que haya nada que tenga que ver con ninguna irregularidad, ¿no? Nosotros hemos defendido la honestidad y la legalidad del pasado director provincial, ¿no? de Juan Ángel Berbel, y tenemos clarísimo que ha sido conforme a ley, no tenemos ninguna duda. Él eligió además seguir prestando el servicio a comedores con alumnado de educación especial en el caso del Reina Sofía y de especial vulnerabilidad en el caso del León Solá, para que no decayera precisamente este servicio de comedor, que para este alumnado es asistencial y es clave además en el funcionamiento de sus vidas, ¿no? Muchos de estos alumnos y alumnas comen allí, ¿no? Hacen una comida caliente al día, a veces una al día, porque o muy poquita al día, y una de ellas es la que le ofrece el comedor, y evidentemente es para el Reina Sofía, por ejemplo, es una actividad más de centro, ¿no? Es una de las actividades sobre las que pivota un poco toda la pedagogía también del propio centro, y era muy importante seguir prestando ese servicio mientras tú además vas cambiando esos pliegos de la administración. Ahora mismo la dirección provincial se encargó de la redacción de esos pliegos, va a haber una orden de delegación de competencia donde a partir de dentro de muy poquito va a ser el Ministerio de Educación el que se encargue de licitar todos esos pliegos de contratación de los comedores. Ahí estaría también el pliego de contratación del comedor Reina Sofía, el pliego de contratación del comedor de Encarna León, que también se hizo un sondeo hace unos meses para ver qué familias estaban interesadas en que se montara ese comedor también en ese centro educativo, que como sabéis es nuevo y se va a poner en marcha ahora, y como digo, dentro de muy poquito será el propio Ministerio el que redacte esos pliegos. Pero sin más, ¿no? Yo creo que aquí no hay un interés, yo creo, muy claro en enturbiar esa imagen de un director provincial que ha hecho un gran trabajo, ¿no? ¿Interés de quién, Elena? Bueno, pues habrá que preguntarle a las personas que han movido todo esto. Uh-huh.
¿Y el cambio en la dirección provincial puede obedecer quizás a un intento de la delegación del Gobierno por darle un cariz más político a la Dirección Provincial de Educación, Elena? Pues es posible. Sencillamente es un cambio de una reestructuración muchas veces de los equipos, ¿no? También ha habido en el Ministerio a nivel central un cambio en los equipos y se quiere llevar a cabo una línea política distinta. Y nada más, ¿no? Ni mejor ni peor, simplemente es una apuesta distinta por un perfil diferente, ¿no? Y bueno, pues yo creo que tomo este testigo con una responsabilidad muy grande, porque es verdad que el nivel que ha mantenido tanto de trabajo como de éxito también el antiguo director provincial creo que ha sido alto, y bueno, pues a partir de aquí todo lo que nos podemos proponer como reto pues será mejorar todavía más todo lo que compete en relación a la educación de la ciudad. Creo que ayer mantuvo alguna reunión de trabajo con el Ministerio. Me parece que su intención, por lo que hemos hablado un poco a micrófono cerrado, es que haya pues como más hilo directo, una mayor coordinación. ¿Por qué no nos plantea un poco qué es lo que han tratado y cuál va a ser la línea de trabajo a partir de ahora? Sí, la verdad que en ese sentido estoy muy contenta, porque de que asumí el cargo la relación con el Ministerio ha sido continua y fluida, y además hemos constituido distintos grupos de trabajo con reuniones quincenales para ir evaluando una serie de retos que nos hemos propuesto, ¿no? Los grupos de trabajo son de coordinación permanente entre algunas de las direcciones generales del Ministerio que funcionan directamente en competencias de Melilla, ¿no? Como la de desarrollo de planes educativos, gestión y planificación educativa y de centros docentes, y también otro grupo de trabajo de infraestructuras para hacer un seguimiento de todas las infraestructuras que se han llevado a cabo y las que todavía quedan pendientes, ¿no? Aquí la inversión en la ciudad ha sido muy grande. La apuesta por la educación en los últimos años, como he dicho antes, pues ha logrado éxitos que yo creo que son palpables por toda la ciudadanía. En cuanto a infraestructuras, por ejemplo, la construcción de varios centros educativos, el que se ubica en el antiguo Mercado Central, que tiene ahora mismo la Escuela de Idioma, el Conservatorio, el Centro de Personas Adultas dentro de ese edificio, el Jardín Valenciano, que se abrió también hace unos años, y ahora por último el CEIPS en Carna León, que es un colegio, uno de los más punteros de España, ¿no? En cuanto a dimensiones, en cuanto a instalaciones. Eso como infraestructuras educativas. Luego hemos reformado aún las aulas de los aularios de formación profesional, tanto en el Nieto como en el Virgen de la Victoria como en el Reina Victoria Eugenia. Hemos digitalizado las aulas, ¿no? Una inversión de casi 4 millones de euros en digitalización de todos los centros educativos de Melilla. Se hizo también la transformación de las aulas modulares, que ahora mismo están cerradas, aunque le hemos exigido muchas veces al gobierno local que haga uso de esas aulas modulares, y esas aulas modulares finalmente, después de haber habido una inversión también por parte del Ministerio, han decaído y están ahora mismo cerradas. Es algo que nosotros hemos insistido en que se siga usando, ¿no? Y también esa apuesta por la escuela infantil más grande de Melilla. El Ministerio ha puesto la mitad del dinero en esa inversión, y siendo yo consejera de Educación se inició el trámite para que esa obra comenzara, ¿no? Y ya comenzó pues prácticamente cuando yo acababa de dejar el cargo, ¿no? 197 plazas para educación infantil en Melilla, la escuela más grande, la escuela Dolores Bartolomé, la escuela infantil. Creo que la apuesta en infraestructura ha sido muy grande. ¿Nos quedan pendientes cosas? Sí, nos quedan pendientes, evidentemente, pues darle una vuelta a todas las peticiones que hacen los directores y directoras en los centros educativos, la realización de las cubiertas en los patios para uso deportivo. Nos queda pendiente la climatización, que con el cambio climático es fundamental que actuemos en las aulas para adaptar esas aulas, sobre todo en periodos de calor y frío, pero sobre todo calor, ¿no? Que es lo que más se padece en Melilla, al cambio climático. Nos queda también esa retirada de fibrocemento, ¿no? Que ha causado ahora mismo pues toda esa preocupación de las familias en el Colegio Real, y que bueno, tenemos el compromiso del Ministerio de que ese techo, de ese cerramiento de fibrocemento se va a cambiar, ¿no? Se tiene que cambiar en ese y en todos los edificios públicos, porque hay una normativa europea que obliga a que se retiren antes del 2028, y esa normativa europea se tiene que cumplir también en la ciudad de Melilla. Así que una de las conversaciones que también tuvimos con el Ministerio es empezar a pensar en un calendario para esa retirada, ¿no? Y cuanto antes
mejor. Entonces tenemos pendientes evidentemente muchas cuestiones, pero también es verdad que ha habido muchas, y eso son también las reuniones que nos hemos propuesto ahora quincenales. ¿Qué hemos conseguido? Hemos conseguido todo esto y más, que ahora os lo voy a contar. ¿Qué nos queda pendiente? Pues todo lo que nos queda pendiente vamos a hacer un mapa, un desarrollo de este trabajo para ir acometiendo cada una de las cuestiones que nos quedan pendientes, ¿no? Os apuntaba ahora mismo algunas de ellas, pero las mejoras es verdad que han sido también sensibles en cuanto a la estabilización del profesorado, por ejemplo. Bueno, pues en el periodo 2012-2017 salieron 60 plazas en procesos selectivos. Del 2018 ahora, al cierre del 2024, ha habido 426, creo que son las plazas que han salido para procesos selectivos. Es una barbaridad, ¿no? Cómo se ha cuatriplicado la cifra, ¿no? En cuanto al cupo del profesorado, pues también hemos aumentado en 300 docentes. La pandemia COVID hizo que se reforzaran esos docentes que han venido para quedarse, ¿no? Y la intención del Ministerio es que se sigan ampliando esos cupos. Esos cupos además han permitido la bajada de las ratios también en las aulas, ¿no? Que era una demanda histórica no solamente del sector docente, sino también de los sindicatos, ¿no? Entonces, las mejoras yo creo que han sido sensibles. Nos queda cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la educación especial, yo lo llevo diciendo desde que he llegado al cargo, ¿no? Se han creado ahora mismo 6 aulas de atención abierta, ¿no? Aulas abiertas en los centros de primaria y secundaria en los últimos 3 años. Hay 4 aulas T ahora mismo también atendiendo al alumnado con trastorno del espectro autista en nuestra ciudad. Pero hay que seguir invirtiendo en todo el tema de la educación especial, y fue una de las cosas que además hablamos con el Ministerio, que se siguieran abriendo aulas en primaria y secundaria para que todos los centros educativos hicieran una atención exclusiva y personalizada a este alumnado, y que además el itinerario educativo para ellos y ellas no decaiga, que luego haya un itinerario que continúe en los ciclos de grado medio y de grado superior, para que este alumnado pueda reengancharse, tenga la mayor inserción laboral posible, ¿no? Porque conforme van aumentando en edad, decae más su itinerario profesional y las posibilidades de que se reenganchen a una vida autónoma y plena, y yo creo que es fundamental trabajar ahí, ¿no? Es uno de los retos que también nos hemos propuesto con el Ministerio de Educación, y también trabajar los programas de coeducación en la ciudad. Ya existe Escuelas por la Igualdad, con responsables de igualdad en todos los centros educativos que trabajaban mano a mano con equipos, entre ellos las agentes de coeducación que tenía que mandar la Ciudad Autónoma de Melilla, la Consejería de Igualdad, y no ha hecho. Todavía estamos ya casi a final de enero y no tenemos noticias de que vayan a llegar de momento esas agentes de coeducación que trabajaban la igualdad y la prevención de la violencia, pero la idea de esta dirección provincial y del Ministerio es que estas escuelas por la igualdad vayan creciendo, se las vaya reconociendo, y sobre todo la importancia de este trabajo en una sociedad con las cifras que tenemos, ¿no?, de violencia. Mejorar también pues el plan de igualdad de la propia dirección provincial, mejorar y elaborar esos protocolos de violencia. Ahora mismo no tenemos ninguno en la dirección provincial protocolizado, y hay que ponerse a trabajar en ello. En fin, hay muchas cosas por hacer, ¿no? Muchos retos que asumir. Elena, habéis mantenido un encuentro con el Ministerio de Educación, pero con la Ciudad Autónoma, ¿hay algún encuentro o alguna reunión pendiente? Lo digo por los temas en comunes que tienen ambas administraciones, como bien apuntaba esto, los diferentes convenios, el PROA también, el de compensación educativa, incluso la retirada del amianto del Colegio Real, que es un tema muy polémico que ha dado mucho que hablar. Sí. A ver, nosotros evidentemente nos tenemos que reunir. Ya he hablado con el director general, uno de ellos, el de política educativa, del consejero de Educación, y también con el propio consejero, que tenemos que hacer reuniones para que esos convenios se pongan en marcha, y además se pongan en marcha en tiempo y forma, ¿no? Porque es verdad que este año han llegado con mucho retraso. El convenio de compensación educativa ha empezado tarde, también el convenio de PROA Plus, aunque ya se hicieron contrataciones antes de Navidad, la mayoría se han hecho ahora. Se han contratado una veintena de profesorado que han empezado en enero con todas las competencias del PROA Plus. Hay un convenio que ellos quieren aplicar para este curso escolar, que es el convenio con enfermeros y enfermeras, que bueno, pues habían puesto en firma de la ministra sin que hubiera pasado todavía por intervención del Estado. Evidentemente esto tiene unos trámites administrativos, entonces no puedes anunciar en prensa que vas a poner en marcha un convenio que todavía no ha pasado por los trámites oportunos. Intervención del Estado, el propio Ministerio tiene que intervenir para revisar ese convenio, porque ellos convenian no con la Dirección Provincial de Melilla, están conveniando Ciudad Autónoma
Autónoma con el Ministerio de Educación y, por tanto, los pasos administrativos de este convenio tienen que finalizarse y bien. Una vez que pasen por todos los trámites, se aprobará el convenio, que nosotros además ya hemos manifestado que nos parece bien y que apoyamos que haya un enfermero o enfermera en los centros educativos. Pero no sé si va a dar tiempo para este curso escolar, probablemente sea difícil, ¿no? Porque tiene todavía que pasar unos trámites. Tenemos también esas colaboraciones que hacemos con la Consejería de Igualdad. Hacemos el convenio de coeducación, tiene que empezar a tiempo, ¿no? Y los coeducadores tienen que estar a principio de curso. Las aulas matinales que nosotros en nuestro periodo de gobierno pusimos gratuitas en todos los colegios de la ciudad, y que estaban ofreciendo un servicio desde principio de curso, tienen que arrancar a principio de curso. Yo creo que las colaboraciones con la ciudad autónoma tienen que ser fluidas, pero tiene que todo funcionar. El engranaje de la administración tiene que ser operativo y ágil. Por eso el otro día, cuando el consejero me respondía que me ocupara de mis asuntos y de mis competencias y no de los libros de texto que están llegando en el mes de enero a los coles, cuidado, 11 de 13, todavía hay 2 coles que no tienen libros de texto a estas alturas de curso. Hombre, pues para decirle al consejero que las competencias en educación para mí son todas. Yo no hago diferenciaciones si son del Ministerio o son de la Ciudad Autónoma. Yo les pido que si ellos se están encargando de llevar los libros de texto, que lo hagan en tiempo y forma, que creo que es mi obligación, ¿no? Porque a todos nos tiene que preocupar la ciudad de Melilla y los colegios de Melilla, sin importar de dónde vengan las competencias, ¿no? Y desde luego también las relaciones con la Consejería de Infraestructuras es fundamental, ¿no? Pues la consejería que lidera el señor Marín, porque tenemos que ver también aquellos contratos que superan la obra menor y que se quedan fuera de las competencias del consejero de Educación, pues de cuáles van a acometer, ¿no? El mantenimiento de los CEIPs corresponde a la ciudad autónoma, mientras que el mantenimiento de los institutos de secundaria sí corresponde al Ministerio, y por tanto ese mantenimiento, ver en qué consiste y qué van a acometer ellos. Entre la lista de tareas pendientes también habrá que ponerle tareas, evidentemente, a la ciudad autónoma para que acometan lo que es de su competencia, todo lo que es de su competencia, porque al final a todos nos preocupa, y aquí la colaboración entre administraciones debe ser fluida y lo más cordial posible, ¿no? Y que al final no nos olvidemos de aquí, dejemos a un lado la ideología política en cuanto a que las cosas funcionen y salgan sin entorpecerlas, ¿no? Que yo creo que es de lo que se trata, porque para eso estamos trabajando todos a unas, para mejorar la educación de la ciudad. Ahora que he hablado de infraestructuras, de centros educativos, parece que las competencias no están de todo claras cuando surgen problemas como la retirada del amianto en la cubierta del infantil. Finalmente, ¿qué va a pasar? ¿Lo tiene que hacer la dirección provincial? ¿Tiene que ser la ciudad autónoma? Desde luego el Ministerio de Educación no va a eludir su responsabilidad aquí. Si hay una normativa europea que obliga a retirar esta cubierta, seguro que el Ministerio de Educación va a poner todas las herramientas encima de la mesa, como ya de hecho me ha manifestado en las reuniones que hemos tenido últimamente para hacer la retirada de esa cubierta. Podemos ver quién se encarga, si es el propio Ministerio o es la Ciudad Autónoma en cuanto a sus competencias de mantenimiento de los colegios, ¿no? Que sería lo lógico. Pero al final lo que tenemos claro es que eso se va a hacer, ¿no? Preocupa, es un material que pasado los 20-25 años y sobre todo cuando hay filtraciones de agua empieza a tener un deterioro, y desde luego tenemos que empezar a actuar. Ahora mismo los informes que nos han dado como resultado los laboratorios son que no hay riesgo para ese alumnado ni para el profesorado. Eso es importante también decirlo para tranquilidad de las familias. Pero también, igual que decimos eso, estamos diciendo que vamos a actuar con la mayor premura para la retirada de materiales que ya no es de recibo, que estén ni en un centro educativo ni en ningún edificio de uso público, ¿no? Y eso nos vamos a poner a trabajar. Al final no vamos a centrarnos tanto en de quién son las competencias y en perder esa energía, sino en hacerlo. Y eso lo tenemos clarísimo, y el Ministerio también. Entonces, ¿se va a sentar con Miguel Ángel Fernández y van a tratar de este asunto, Elena? Sí, con el Ministerio primero, y una vez que el Ministerio marque un mapa de ruta para la retirada, que ya no hemos propuesto que se va a hacer, pues ver quién va a acometer esa obra finalmente, ¿no? Que al final será una cuestión de decidir quién va a poner el dinero, ¿no? Pero lo que está claro es que hay una intención clara de retirada de ese material. ¿Y por qué no se ha...? Bueno, dice que hay informes que determinan que no hay peligro, pero claro, las familias realmente sí que están preocupadas, las docentes nos consta que también, porque los sindicatos se están también movilizando y han protestado. ¿Por qué no se ha procedido al traslado como pedían las familias de esos niños? Por ejemplo, un centro que le quedan aulas libres como es el Encarna León.
Bueno, pues para empezar, porque tendríamos que tener el acuerdo de todo el AMPA, de ese colegio, de ese centro educativo. Hay familias que todavía no han manifestado que quieran que se le traslade a los hijos, ¿no? No la totalidad de las familias. Tendríamos que tener el acuerdo del 100% de esas familias, porque imaginaros el trastorno que supone la derivación de alumnado a un centro que está en la otra punta de la ciudad, ¿no? Cuando a lo mejor hay familias que ya tienen dos hijos o un hijo o una hija allí en ese centro y que supondría un trastorno, ¿no? En la llevada y la recogida de ese alumnado. Y también porque es verdad que el Encarna León es un centro de 4 líneas, ahora mismo hay 2 ocupadas, pero la idea es que se siga aumentando esa ocupación, ¿no? Y esto no sabemos cuántos años va a durar, a lo mejor hasta que se acometa. Vamos a poner que lo vamos a hacer con premura y que tarda un año y medio. Bueno, pues ese año y medio impediría el crecimiento del Encarna León, pero sobre todo, y lo más importante, es porque ahora mismo los resultados de esos informes nos arrojan un riesgo cero en cuanto a la salud de esos niños y niñas. Evidentemente, si hubiera la más mínima duda acerca de ese riesgo, daría igual, ¿no? Buscaríamos la manera de trasladar a ese alumnado. Pero es importante ver que hay riesgo cero y además que hay un propósito claro de un cambio en la cubierta de ese cole, y además, pues eso, que la logística del cambio muchas veces entorpecería más a estas alturas de curso el rendimiento y el transcurso de la vida de estas familias, ¿no? que ya están acomodadas en ese centro escolar. En cualquier caso, yo tengo pendiente que la vamos a hacer próximamente, esa reunión con la presidenta del AMPA, para que ella también me traslade en primera persona las preocupaciones de ese AMPA, las preocupaciones de las familias, qué piensan ellos y también para acordar soluciones, ¿no? Porque también estamos aquí para escuchar. La Administración puede tener una idea clara de las cosas, pero se tiene que bajar a la gente, ¿no? Para escuchar sus demandas y cuáles son sus preocupaciones y responderles con objetividad. No queremos que se cree esa alarma social, porque entendemos que ahora mismo esos informes no dan resultados para crear esa alarma, pero también entendemos la intranquilidad de la familia y por tanto vamos a acercarnos a ella y a escucharla y a darle las soluciones más coherentes para todos y mejores para todos, sin duda. Bueno, nos gustaría también hablar con la directora provincial de Educación de las oposiciones, porque además este año hay un cambio significativo. Tradicionalmente un año era primaria, el otro año secundaria. Este año va a haber de las dos, pero todavía no se saben las especialidades concretas. No, yo creo que debe estar ya próximo a salir esa convocatoria con las especialidades. Ya se ha anunciado en 2 ocasiones el que va a haber oposiciones este año y que va a haber además de primaria y de secundaria, y también oposiciones al cuerpo de inspección, que eso parece que van a ser las primeras, que la convocatoria estaba próxima ya a cerrarse y por tanto se iban a convocar pronto. Es posible que después de la segunda quincena de febrero o marzo ya estén convocadas esas oposiciones al cuerpo de inspección, que son 6 plazas, 4 para Melilla y 2 para Ceuta, y esas presumiblemente 156 plazas para los cuerpos de infantil y primaria y secundaria que van a salir en las próximas convocatorias de empleo público, ¿no? De oferta de empleo público. Entonces, bueno, pues vamos a esperar a que se materialicen. Una de las preocupaciones de los sindicatos sobre todo es el efecto llamada que esto puede causar, pero sé que hay intencionalidad del Ministerio de que coincidan con otras oposiciones y concretamente con las de Andalucía para que esto no ocurra, ¿no? ¿No será muy complicado el tema de los tribunales? De hecho, ayer hablábamos con una representante de CESIF, nos decía que es que va a haber movilizada mucha gente. Y claro, son docentes que tienen que dar clases al final del curso. ¿Se está trabajando ya en esto, Elena? Bueno, esto se organiza al final. Todos los años se ha hecho cuando ha habido oposiciones al cuerpo de primaria o secundaria, y este año pues habrá más tribunales y habría que hacer una organización mayor, pero se organiza. Pensad que hace muy poquito se hizo aquí las oposiciones de ordenanza y cuidadores el fin de semana pasado, que se realizó en la ciudad de Melilla. Había en la lista casi 1000 personas, ¿no? Y se trasladaron a Melilla también, se trasladó a un tribunal del Ministerio. También hubo muchísima gente voluntaria, tanto de la dirección provincial como de otros de centros educativos, que fueron a ayudar en esa vigilancia y en esa organización con esa entidad, con ese número de personas. No es verdad que no vinieron 1000 personas, pero la participación fue muy alta y la organización se hizo sin ningún tipo de problema, ¿no? He mencionado los sindicatos, reclaman reiteradamente, además todos los sindicatos educativos, que haya una mesa sectorial y que haya una mayor fluidez en el diálogo entre la dirección, no entre la dirección provincial, sino entre el ministerio sí. y los propios sindicatos, los agentes sociales que representan a los trabajadores educativos. Bueno, ¿lo va a plantear? Es algo que se puede plantear. Yo cuando me siente con ellos y me hagan llegar sus reivindicaciones y sus peticiones, pues todo lo hablaremos con el ministerio y todos los acercamientos que podamos hacer.
lo haremos seguro. O sea que va con esa predisposición, bueno, ¿no? A escuchar y a plantear lo que me piden, sí, siempre. Hablamos muchas veces de construcción de centros educativos. Ahora el problema parece que está en la secundaria, donde están las ratios más altas, pero me gustaría que nos centráramos un poco en la formación profesional. Sí. En los últimos años se ha experimentado un crecimiento muy importante. Incluso hay gente que no puede coger plaza en el ciclo formativo que quiere. Ese anuncio que se hizo en su día de crear un centro específico, ahora no recuerdo el nombre, pero de formación profesional mucho más amplio, que diera cabida a las especialidades y a todos los grados, que incluso implementar más. ¿Cómo va ese tema, Elena? Sí, yo creo que la apuesta por la formación profesional, yo creo que es una de las apuestas más valiosas y más importantes que se ha hecho por la educación en los últimos años. Pensad que de 1.800 alumnos que había hace aproximadamente 4 o 5 años, estamos ahora mismo en 3.000, ¿no? Contando también las enseñanzas artísticas. Y son 29 los títulos de formación profesional que se han implantado en los últimos 3 años. Y además, como el otro día también contaba en otro medio, ¿no? Es importantísimo además ver el itinerario de formación y de acreditación de esas titulaciones que desarrolla la formación profesional, ¿no? Que es como una gran muñeca rusa, ¿no? Porque al final hay una cantidad de microtítulos que van acreditando esas especializaciones o formaciones de todo ese alumnado que se suma a la formación profesional y que les permite luego una inserción laboral. O sea, desde las certificaciones profesionales que ahora se van a implantar en la ciudad de Melilla a partir de este marzo, que acreditan esa formación en cualquiera de los módulos, de los más grandes a los más pequeñitos, que te permiten, como digo, microtitulaciones que luego te van a permitir acceder a un empleo. Yo creo que es muy interesante para reconducir además ese abandono escolar, ¿no? Sabemos que en Melilla hay unos índices elevados de abandono escolar que nos preocupa, ¿no? Es verdad que el informe AROPE arrojaba un 42% de exclusión social en la ciudad de Melilla, y entonces hay que atajar ese problema, ¿no? Uno de los problemas que tenemos, que es ese abandono. Entonces, ¿cómo? Pues incentivando mediante la formación profesional que el sistema educativo desarrolle una línea de trabajo en la que no se quede ningún alumno, ninguna alumna atrás, ¿no? Por distintas circunstancias, ¿no? Entonces se va especializando y van creciendo las familias profesionales también, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante, ¿no? Ya tenemos un centro integrado como es el Reina Victoria Eugenia, pero es verdad que la idea es crear un centro especializado de formación profesional integrado muchísimo más grande, que es uno de los objetivos del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico del Gobierno de España, que la delegada ha puesto tantísimas veces en valor y que está a expensas de esos presupuestos del Estado. Ahora mismo estamos en presupuestos prorrogados, pero el Ministerio sabe perfectamente que ese proyecto está ahí y es una de las cosas que tenemos pendientes, ¿no? En nuestro mapa de ruta. Es importantísimo apostar por la formación profesional porque, como digo, crea una cantidad de especialidades y de familias educativas y de títulos que permiten reconocer una formación a muchísimo alumnado que a lo mejor pues no sirve para cursar unos estudios teóricos y se especializa en esa formación profesional, que yo creo que es el gran éxito ahora mismo del reenganche y puede ser una de las claves del éxito del no abandono, ¿no? Escolar temprano. Hablaba antes de construcciones escolares. Evidentemente se ha mejorado. En primaria, ya la última incorporación a la red de centros ha sido el Encarna León. Pero desde hace tantos años se viene hablando de la necesidad de que un centro como el Hipódromo aumentara su número de líneas y, bueno, mejorara sus instalaciones. Hay espacio al lado, porque hay terrenos. ¿Piensa insistir un poco el Ministerio? No sé si la ciudad autónoma aquí también tiene mucho que decir o es básicamente el Ministerio. Bueno, ahora estamos en ese trabajo, ¿no? Es una de las cosas que tenemos pendientes, ¿no? Que aparece como pendiente en la lista de cosas que tenemos que pedir, ¿no? Y que materializar, y es ese aumento de líneas del Colegio Hipódromo, ¿no? Y yo creo que el Ministerio lo sabe y es una de las reuniones que tenemos que tener también con Ciudad y con el Ministerio implicado, ¿no? Y al final, bueno, pues se va a conseguir. Yo sé que todos esos retos que tenemos pendientes los vamos a desarrollar, porque además en las últimas reuniones se han puesto encima de la mesa, ¿no? Y esta es una de las cuestiones. Yo creo que todo el crecimiento y la apuesta por la infraestructura de la ciudad revierte en empleabilidad, revierte además en el éxito educativo, revierte además en que Melilla cuide la educación de sus ciudadanos y ciudadanas, y al final esta es una de las cosas que nos queda por hablar y por materializar, Begoña. Elena, ¿y a corto plazo se plantean un nuevo instituto? Porque ahora la ratio es sobre todo preocupante, ya no tanto en primaria, que parece que han bajado bastante las cifras, sino en secundaria.
hay una necesidad, parece, de otro centro. ¿Se está trabajando en ello? Bueno, ahora mismo, en este momento no, pero estoy convencida de que es algo que se va a plantear en breve, ¿no? Aquí tenemos unas ratios todavía, una barriga de ratio alta, sobre todo en los cursos superiores, ¿no? Es verdad que se ha bajado mucho, como hemos dicho en los últimos años, también en la circunstancia del cierre de la frontera también ha permitido que ese control también sea mayor, ¿no? Pero al final es verdad que la media de las familias melillenses de hijos e hijas es alta, es superior a la del resto del territorio español, y evidentemente esa población va creciendo y van surgiendo otras necesidades. Todas esas necesidades se irán estudiando para un futuro, claro que sí. Y me gustaría plantearle también, no nos queda demasiado tiempo, pero estoy viendo últimamente muchas familias de origen sudamericano con niños. ¿Cómo se está procediendo a la incorporación de esos chavales a las aulas? Creo que están residiendo en el CETI, pero claro, mientras están en Melilla tienen que estar escolarizados. ¿Cómo se está haciendo eso, Elena? Bueno, pues esos chicos y chicas son alumnos y alumnas más, ¿no? Son uno más en nuestro sistema educativo y tienen todo el derecho a ser escolarizados en los centros públicos o concertados como cualquier otro, ¿no? Y al final esa admisión pues hace las aulas de Melilla más ricas, si cabe, ¿no? Al final nosotros tenemos la suerte de vivir en una ciudad multicultural con distintos orígenes étnicos, culturales, religiosos, lingüísticos, que hace de las aulas de Melilla pues lugares únicos también, no solo de aprendizaje, sino de ejemplo social, ¿no? De convivencia. Y yo creo que el hecho de que se vayan incorporando personas, niños y niñas de distintas nacionalidades, siempre es una alegría, ¿no? Y me gustaría, ya para terminar, plantearle una cuestión que han publicado los compañeros de Radio Televisión Española. Sí. Además, ha salido en la página web del medio, a escala nacional. Dice que un juzgado de Melilla ve indicios de delitos económicos en el programa de reposición de libros de la ciudad autónoma y que se investigan las subvenciones que se han dado a los centros desde 2016 hasta 2021. Creo que ha tenido incluso que ir a declarar. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Bueno, pues que aquí no hay ningún tema, no hay tema ninguno. No, creo que el procedimiento de subvenciones que ofrecía la Consejería de Educación, que por cierto llevaba siendo el mismo los últimos 20 años, cuando yo llegué a la Consejería de Educación hacía 20 años que se hacía el mismo procedimiento. Era un procedimiento de subvenciones donde los centros nos planteaban la necesidad de reponer los libros de texto, el alumnado que lo requería, es decir, las necesidades por línea, y lo que hacía la Consejería de Educación era darle una subvención a esos centros educativos que luego pedían presupuesto a 3 librerías y una vez que compraban esos libros nos conformaban la factura. Ningún problema en absoluto con todos los informes de legalidad, tanto del secretario técnico como en Consejo de Gobierno, es decir, toda la legalidad por parte de la Consejería estaba absolutamente cumplida y validada. Jamás tuvimos un pero del Tribunal de Cuentas conforme a este procedimiento, ni tuvimos jamás un reparo de la intervención del Estado, ni nosotros ni los centros educativos, para que este procedimiento no se llevara a cabo. No obstante, cuando yo llegué a la Consejería, que llegué a la Consejería de Educación ya casi a principios del 2020, porque yo tomé posesión a finales del 19, y pasada la pandemia estudiamos esa licitación y decidimos cambiar del procedimiento de subvención a un procedimiento de contratación mayor, que nos parecía pues un procedimiento al final que solamente que se traducía en que la administración lo hacía todo, lo ejecutaba con las librerías, la licitación la hace la propia administración sin que interviniesen los centros educativos, porque al final los centros educativos muchas veces al pedir esos presupuestos estaban pidiéndolos por encima de una contratación menor, y ese procedimiento híbrido pues nos parecía que era podía tener algún problema más que hacerlo por una contratación mayor. No ningún problema de legalidad, sino un problema de agilidad. Y además ese tipo de contrataciones se hacía sobre todo pensando en esa subvención a los centros y esa licitación en librerías de la ciudad. Se hacía pensando en los negocios, en las pequeñas librerías de la ciudad también, porque redundaba directamente en ellas. Tuvimos que hacer esa contratación mayor por lotes para que no se vieran perjudicadas las librerías de la ciudad de Melilla, para que una gran empresa como por ejemplo el Corte Inglés no llegara y se quedara con todos los libros de la ciudad. El primer año supuso un retraso de la llegada de libros a los centros educativos, pero en definitiva, hablando con el Ministerio, hicimos esa mejora administrativa porque entendíamos que era un procedimiento que no comprometía absolutamente a nadie, ni a los centros educativos, ni al Ministerio, ni a nadie, ¿no?
y cambiamos el procedimiento. En el 21 ya teníamos esos pliegos cambiados y ya lleva los últimos 3 años haciéndose un procedimiento de contratación mayor, ¿no? Que bueno, que al final cuando una llega a la administración, pues hay que mejorar algunos procesos administrativos, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? Ahora también salió el tema de los comedores, pues mejoramos el tema de la contratación de los comedores, se mejora la reposición de libros de texto, es decir, la administración siempre se pone a trabajar para que los procesos administrativos sean mejores y más ágiles y que no comporten ningún problema a nadie, ¿no? O sea que no hay ninguna cuestión ahí, evidentemente, bueno, de hecho una de las cosas que nos comentaba Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla es que en el momento que se produjera la última de las declaraciones de las personas que han ido llamando en la cadena de responsabilidades, se iba a pedir el sobreseimiento de las actuaciones. Bueno, pues veremos en qué queda. Muy Aquí bien. lo tenemos que dejar. Agradecemos mucho a nuestra invitada Elena Fernández Treviño que nos haya acompañado y mucha suerte, Elena. Muchas gracias a vosotros, a todos.